a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Es un acontecimiento celestial. No hay palabras. No hay palabras para describirlo. Es poesía. Debieron enviar a un poeta. Es hermoso. Es hermoso. Tan hermoso. Tan hermoso. Nunca hubiera imaginado. 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 Soy todos el doctor Viegas, el doctor Berlanda, que se vino misterioso, Berlanda. Qué manera particular de arrancar el programa hoy. ¿Qué es esto que estuvimos escuchando? Sí, buenas tardes. Lo que estuvimos escuchando es una parte, básicamente la parte final de la película Contacto del año 1997 con Jodie Foster como protagonista y que está basada en un libro del mismo nombre, Contacto, de Carl Sagan. Y lo que me interesó y lo que me pareció importante de este diálogo que se da entre una entidad extraterrestre y la protagonista es que son dos cuestiones. En primer lugar, cuando la protagonista va describiendo, que dice qué hermoso, deberían haber llamado no a un científico, ella era una científica, de hecho era astrofísica, sino a un poeta para que describiera esto. Lo que ella vive básicamente es una experiencia de un estado no ordinario de conciencia. Y lo que de alguna manera le transmite esta entidad es algo que tenemos todos los seres humanos y que habitualmente nos aparece en lo personal la sensación, y habitualmente uno cuando trabaja como psicoterapeuta también es algo común, que lo puede ver en el consultorio y algo que de pronto también uno lo escucha en la calle, y que lo escuchamos y lo sentimos como especie, y que de alguna manera esta entidad extraterrestre le hace ver a Jodie Foster de su experiencia. ¿Y por qué traemos esto? Y ahora voy al tema específico que quiero hablar. Porque en este estado convencional de conciencia, en este estado ordinario de conciencia, nosotros sentimos justamente esa sensación y eso que le transmite esta entidad extraterrestre. Nos sentimos muchas veces que estamos solos y que estamos aislados. Y que de pronto es algo que nos invade a cada uno de nosotros ante determinadas circunstancias de la vida, que nos invade como sociedad, que uno a veces lo escucha en el consultorio y que a veces los pacientes le preguntan si esta sensación de sentirse solo, de sentir que uno no tiene a nadie, de sentirse aislado, no tiene que ver con una depresión. Y en realidad la pregunta creo que es mucho más profunda. La psicología clásica podría estar hablando de que tiene que ver con la no resolución o resolución incompleta del complejo de Edipo, o cuando de pronto uno tiene un recuerdo arcaico de haberse sentido unido a su madre y que después se produce la separación, entonces uno extraña esa sensación de unidad, y yo creo que es algo mucho más profundo. Creo que tiene que ver con el concepto
de que todos venimos de una unidad que está más allá de la cuestión netamente biológica. Y lo más interesante del caso es que este sentimiento de soledad lo tenemos en este estado ordinario de conciencia. Porque en los estados no ordinarios de conciencia, que son los estados con los cuales se ha manejado la humanidad y la mayoría de las civilizaciones a lo largo de la historia del mundo. El estado no ordinario de conciencia, el estado ampliado de conciencia, era el que dio origen en muchos casos a la filosofía y a la religión. Y en esos estados ampliados de conciencia, uno percibe lo que le dice esta entidad extraterrestre a Jodie Foster, que en realidad nosotros nos sentimos solos y aislados, pero en realidad no es así. Estamos unidos, y no solamente a la cuestión del cosmos, sino que estamos unidos al otro. Y yo creo que esa sensación de soledad, esa sensación de desunión, es lo que muchas veces ocasiona muchos de los problemas que después tienen algún rótulo dentro del marco de la salud mental. Extrañamos ese sentimiento de unidad, extrañamos al otro, y tratamos de que el otro nos venga a completar, no a complementar, a completar. Y es ahí donde se producen la mayoría de los problemas y la mayoría de los defectos que podemos tener como seres humanos individuales y como especie. Porque buscamos que el otro, sea amigo, sea pareja, sea hijo, sea padre, nos complete. En realidad lo que nosotros extrañamos es esa sensación de unidad que las antiguas tradiciones, al tener ese manejo de estados ampliados de conciencia, lo vivían permanentemente y se sabían unidos al todo. No solamente unido a un semejante, sino unido a un árbol, unido a la tierra, unido a la naturaleza en sí. Y se sabía que podía caminar solo por un bosque y no estaba solo, porque estaba rodeado de seres vivos y estaba rodeado de algo mucho mayor, que después en otro párrafo de esta película la vamos a escuchar, cuando la protagonista tiene que hacer la defensa ante un tribunal porque en teoría era un viaje al interior de la galaxia y ella lo que tiene es una experiencia interna, que Carl Sagan muy bien la describe en este libro Contacto, que está describiendo esto, este sentimiento de unidad que hemos perdido. Es un poco lo que traje hoy acá. ¿Le queda claro, Chinaski? Me queda clarísimo, Berlanda. ¿Lo escuchaba? ¿Alguna opinión? No, lo escuchaba y es verdad. Lo hemos tratado muchas veces también en este programa, esta sensación de soledad, que justamente, tal vez a lo mejor si no tuvieron la posibilidad de hacer alguna experiencia con algún enteógeno o respiración holotrópica, creo que la primera sensación que uno se encuentra en un estado ampliado de conciencia es eso que decías vos, de que no estamos solos. Y no es una sensación nueva, es como reencontrarse con algo que uno sabía que ya era así. A pesar de que muchas veces la vida se pone difícil y como vos bien decías, vienen al consultorio y te dicen que si esta sensación de soledad incluso uno lo vive como si fuera el único por ahí que tiene esa desconexión con el mundo. Pero en realidad es así, no estamos solos y venimos de esa comunión que va más allá de la vida terrenal y a donde creo que vamos a volver. Y tiene que ver un poco con esa pregunta que todos nos hacemos siempre. ¿Qué venimos a hacer acá? ¿Qué venimos a hacer a este mundo? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, Viegas? Bien, muy bien. Yo creo que ese plano que lo describía bien Néstor y bueno, maravillosamente está presentado en esta película con Jodie Foster como protagonista, pero cuyo, digamos, escritor fue el desaparecido Carl Sagan, refleja aquello que llamamos la trascendencia, ¿no? Pero que también tiene otra vuelta de tuerca, ¿no? Así como me parece que en el fondo sabemos que provenimos de una unidad, pero una unidad que trasciende todo, porque es hasta difícil de imaginar la unidad de todo. ¿Cómo podemos imaginar que todo está absolutamente unido desde los átomos
hasta en lo macro, las personas, los animales, los árboles, los insectos, etcétera. Sí. Es una cosa inimaginable. Hasta los opuestos complementarios, digamos, o los contrarios, digamos, se encuentran unidos en esa unidad absolutamente trascendente. Pero al mismo tiempo creo que como somos una unidad, digamos, en este plano, tal vez en este plano de la conciencia solamente, entonces tenemos mucho miedo de dejar de ser esta unidad. Es decir, hay un anhelo de volver a esa unidad y la estamos buscando todo el tiempo. Pero al mismo tiempo hay muchísimo temor, hay mucho miedo a dejar de ser esto que soy yo. Mi personalidad, mi conciencia, mi historia personal, mi nombre, mis cosas, ¿no? El consumismo, además, que representa, digamos, el capitalismo globalizado de este nuevo milenio. Está llevando, digamos, esta sensación, me parece, a niveles nunca antes vistos, ¿no? O sea, queremos aferrarnos a las cosas para tratar de seguir separados de alguna manera, ¿no? Y ser únicos para tratar de diferenciarnos todo lo máximo posible. Cuando sabemos en realidad que somos, en el fondo todos sabemos que somos parte de una unidad trascendente, ¿no? Entonces, pero se genera ese temor, ¿no? Yo creo que ese temor también es el causante más profundo de una serie de separaciones que se van dando hasta en el plano social, y en el plano cultural y en el plano económico también, ¿no? Esta serie de separaciones, si tengo que encontrarle una única causa, seguramente las cosas no tienen una sola causa, pero tal vez esté en ese plano inasible, espiritual, que sería el temor y el miedo a volver a esa unidad indivisible, ¿no? Hay un miedo y una búsqueda a su vez, como vos bien decías. O sea, el miedo a perder mi individualidad y a su vez el deseo de volver a sentirme completo. O sea, claro, ambas cosas como en una tensión permanente, ¿no? Que creo que en algún punto sería lo que Freud diría la pulsión de vida, la pulsión de muerte, del hecho de... Porque yo creo que también esto nos lleva... La otra vez estaba pensando... Me había quedado pensando, porque creo, te escuchaba lo que decías, Diego, creo que esta dificultad para explicarnos parte también de la crianza social en la que estamos inmersos. Nuestra cultura occidental está muy marcada a fuego con este dualismo cartesiano de mente, espíritu o alma por un lado y el cuerpo por el otro. Si podemos corrernos un poquito de eso y comprender que es esta forma que damos por hecha, por sentada, de que la mente va por un lado y el cuerpo por el otro, en realidad es una forma de pensar que no es desde el principio de los tiempos. Por eso lo decimos siempre cuando hablamos con Antonio, con nuestro amigo chamán. A ellos no les cuesta para nada sentirse unidos incluso con la piedra, más allá de lo que habitualmente llamamos seres vivos, como los animales o las plantas. La piedra también. Para ellos no hay dificultad para explicar eso. A nosotros sí se nos hace difícil porque venimos así en el chip occidental, digamos, que nos marca y que nos dice desde pequeños que estamos separados de mente y cuerpo. Y lo damos por hecho. En ningún momento nos planteamos esa formación que viene ya de chicos. Creo que también un poco la idea es, siempre desde la grieta, es justamente esa, resquebrajar ese pensamiento que damos por dado y que ni siquiera, como lo damos por dado, ni siquiera nos lo replanteamos o tratamos de ver qué hay más allá. Igual, digamos, el espacio llamémosle del reino de lo transpersonal, está siempre presente con uno u otro mito, ¿no? Lo interesante es que en el siglo XX, en Occidente, siglo XXI, ese mito lo ha puesto en un espacio que sería el espacio exterior, ¿no? Entonces es increíble como una película Contacto, escrita por un astrofísico, digamos, bueno, un astrónomo muy conocido, un científico, que supuestamente habla de viajes al exterior, termina hablando de viajes al interior. Y no solamente en este caso, sino, por ejemplo, series que podríamos ya llamar mitológicas y legendarias, como Viaje a las Estrellas, Star Trek,
durante generaciones y generaciones de personas que se han sentado frente a la pantalla de televisión para seguir las aventuras de los capitanes que iban al borde de una nave internacional, ¿no? Y que iban hacia el espacio exterior, pero que no había que ser un sociólogo para percibir que tras esa fachada, digamos, de las naves, lo material, el espacio exterior y demás, se encontraba toda una cuestión de Gene Roddenberry, que era el guionista de la serie, que tenía que ver justamente con el espacio interior, la trascendencia, y todo ello, ¿no? De modo que, digamos, el espacio de lo trascendente lo vamos poniendo en distintos lugares, ¿no? Mitológicos. Y en el siglo XX, parte del siglo XXI, ese espacio pasó a ser el espacio exterior, ¿no? Cuando viajábamos a la Luna, la década del 60, de alguna manera la humanidad se sentía unida, ¿no? Pese a las diferencias que existían en el bloque soviético, el bloque norteamericano. Bueno, y eso se siguió, me parece, continuó, digamos, en el tiempo. Y es interesante ver ahora el otro pedacito que tenemos de la película, cuando de pronto la protagonista tiene que explicar esta experiencia de lo trascendente ante una comunidad de científicos en las cuales no trae ninguna prueba, porque en teoría era un viaje en una nave al centro de la galaxia, y no trae ninguna prueba. ¿Qué pasa cuando tiene que explicar eso? ¿Vamos al otro pedacito? Yo tuve una experiencia que no puedo probarlo, ni siquiera puedo explicarlo, pero todo lo que yo sé como ser humano, todo lo que soy, me dice que fue real. Recibí un don maravilloso, algo que me cambió para siempre. Una visión del universo que nos dice, sin la menor duda, lo diminutos e insignificantes y lo raros y preciosos que somos. Una visión que nos dice que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, que no estamos solos, que ninguno de nosotros lo está. Ojalá yo pudiera compartirlo. Ojalá todos pudieran, aunque solo fuera por un momento, sentir ese estremecimiento, esa humildad, esa esperanza. Pero ese continúa siendo mi deseo. La grieta de lo increado. Nos acotaba aquí un compañero que está en el piso que es muy interesante tener en cuenta que dentro del desarrollo de la película, en una primera expedición que no se hace porque la nave termina explotando y demás, la habían rechazado a la protagonista porque justamente ella, como científica, no creía en la trascendencia, no creía en Dios, no creía que había otra cosa mayor. Y termina ella, como científica, a partir de esto, que es algo que venimos repitiendo en estos sucesivos programas. Ustedes fíjense, si escucharon atentamente lo que decía, una experiencia que no puede explicar, que no puede probar, pero que con todo su ser sabe que es real, y plantea que ojalá la gente pudiera vivir, aunque sea tan solo un segundo, esta sensación de sentirnos que no estamos solos, que estamos acompañados y que pertenecemos a algo mayor, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es justamente lo que veníamos hablando antes. Lo que sintió ella es la certeza de que hay un orden superior y de que estamos unidos, que es justamente lo que cierra y de alguna manera tapa esa brecha que vos hablabas recién, Diego, esa tensión constante entre no querer perder la individualidad, pero a la vez buscar ese todo. Justamente en un estado ampliado de conciencia, uno lo primero que encuentra es la certeza de que no hay tal división. Y justamente, lo que hablabas vos también, de alguna manera seguir manteniendo esa dualidad hoy, en esta sociedad, en este mundo, es un mecanismo de control del sistema, porque conviene que uno siga creyendo que está separado y que tiene que trabajar para cortar esa brecha. Y esa duda y esa búsqueda que está
ahí instintiva en el hombre, es totalmente todo el tiempo apabullada por los medios de comunicación, por el discurso oficial. Entonces creo que de alguna manera seguir manteniendo en esta sociedad este dualismo cartesiano es un mecanismo de control. Ujú. Y no es casualidad que la película, digamos, la trama que eligió Carl Sagan para contar esta especie de mito o esta metáfora, justamente, ¿quién es el protagonista? Una física, una astrofísica, uno de los íconos de la ciencia actual, Dura. de la ciencia dura, exactamente, más encumbrado, más racionalista. Y la si uno pelea quiere. con un sacerdote, sacerdote no era un pastor, no sé qué era, pero tenía a alguien con una persona que encarnaba la religiosidad, ¿no? Esa Exactamente. era la lucha, y termina demostrándose al final de la película que no hay una división. Exacto. Hoy justamente había, no sé si fue hoy o ayer, que me pareció fantástico, en la parte de atrás de la Capital, un chiste de Gaturro con una frase de Einstein, que estaba Gaturro con toda una explosión de colores y de flores y de cosas, y en el otro parrafito, en el otro cuadrito, la frase de Einstein que decía: más importante que el conocimiento es la imaginación. Donde un científico como Einstein reconocía que justamente la imaginación, el poder de ver más allá, de poder conectarse con otra cosa, ¿no? Claro. Que Sí, no con- es lo Que convencional. tiene que ver con ser sincero con uno mismo. La imaginación está de la mano, viene de la mano de eso. Otra cosa interesante es que Carl Sagan haya, digamos, escrito esto en forma de novela, Ujú. al mismo tiempo que era un asesor del famoso CSICOP, ¿no? En sus siglas en inglés, o algo así como el Centro de Investigación de la Pseudociencia, o algo así. De escépticos, De escépticos sería básicamente. oficiales, digamos, de Estados Unidos, que tenían por misión el combate de la pseudociencia, incluso a veces de algunos aspectos relacionados con las creencias, ¿no? En general. Y tal vez, no lo sé, pero tal vez se haya inspirado, se me ocurre ahora, Carl Sagan en un caso real, que era el de un científico y un piloto y un famoso astronauta que se llamó, o se llama, Edgar Mitchell. Creo que fue el cuarto astronauta en viajar Pisó la luna, a creo. la Luna. Y cuando estaba en la misión, ¿cuál era? En el Apolo 9, me parece. O en el Apolo 11 o 12, no recuerdo cuál era. Mire usted, si me hubiese hecho la pregunta directamente, me hubiese puesto en falta esta vez. No se acuerda. Perdió la oportunidad. No. Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad. Perdió la oportunidad, pues lo tiró en general, así que yo... No me puedo preguntar, entonces. ya está. Ahora No ya se está. ponga a la Perdió la defensiva, que oportunidad. no lo queremos atacar en ningún Pero perdió la momento. En el oportunidad. Apolo 14. Usted acá es el malvado. No recuerdo si era el Apolo 14 o 15. Uno de los Apolos. No importa, en uno de los Apolos. El 13 no. No, Seguro creo que no. Cuando vuelve, tiene la visión del planeta Tierra, el planeta azul, y tiene una experiencia mística, ¿no? Exacto. Científico y astronauta, que cuando la reconoce, cuando la elabora, después porque le costó muchísimo tiempo elaborar esa experiencia absolutamente mística, donde cuando ve al planeta Tierra siente que todos estamos unidos, no solamente en este plano, digamos, sino a través de las generaciones y de los antepasados y de todos los espíritus, digamos, de nuestros ancestros, y que no solamente este planeta azul que le estaba mirando desde el espacio exterior, volviendo de la Luna, sino todos los planetas y todas las cosas estaban absolutamente unificadas. Y esta experiencia mística que él no puede explicar justamente cuando llega, e incluso va a psicólogos, y bueno, termina por revertirse en una nueva actividad. Él funda el Instituto de Ciencias Noéticas, que es prácticamente buscar las pruebas científicas de alguna manera de esta unicidad de la realidad trascendente. ¿Sabe ¿no? qué? Se mete ¿Sabe? con parapsicólogos incluso, ¿Sabe tratando qué? de verificar fenómenos de ¿Usted sabe lo que pasa en el unificación espacio? mente-cuerpo. ¿Usted sabe lo que pasa No. en el espacio a nivel neurobiológico? ¿Qué pasa?
aumentan las triptaminas metiladas. A mí me gusta verla, se pone Aumenta, o sea, esto para darle la cuestión, como lo que hablamos siempre, aumenta concretamente la molécula que ya hemos hablado varias veces en el programa de dimetiltriptamina, la famosa DMT, que alguna vez la denominamos como la llave biológica a la trascendencia, es decir, esa sustancia que está en nuestro cerebro y que cada noche se pone en juego para darnos la imaginería de los sueños, la sustancia que forma parte de la ayahuasca y que de alguna manera permite habilitar la conexión entre lo que sería lo biológico y la trascendencia. Y vos hablabas antes de los medios de información, ahora decía acá de cómo... Perdón, Berlanda, el cuarto grietólogo que tenemos del otro lado, el operador estrella, nos apunta que la misión que decías, Diego, era el Apolo 14. El Apolo 14. El Apolo 14. Sí, sí. Vos hablabas de que cómo de alguna manera, gracias el cuarto... El cuarto grietólogo. El cuarto grietólogo. Vos hablabas recién de que cómo de alguna manera nuestra sociedad y nuestro sistema se impone o nos quiere imponer que justamente sigamos separados, porque si nosotros seguimos separados, obviamente, y seguimos con el individualismo, obviamente conmovernos... Seguimos con miedo, se puede manipular. Seguimos con miedo y si seguimos sin conmovernos, que haya gente que se muere de hambre o que haya desigualdad social y demás, obviamente siempre va a haber un Sí, pues sector... estuvimos a 2 segundos de ponernos a hablar del amor, porque nos ponemos a hablar del amor y enseguida un científico que hable del amor pierde totalmente su estatus científico, su credibilidad. Y en el fondo, el miedo que todos tenemos como sociedad, necesitamos un científico duro que nos diga, la ciencia probó que esto está bien o la ciencia dijo que esto está mal. Lo necesitamos. El otro día hablaba con un amigo que me decía, ¿hace bien tomar una copa de vino? Mira, si te pones a buscar, tenés una cantidad enorme de estudios que dicen que sí y una cantidad enorme de estudios que dicen que no. Así que vos elegís. Y es ahí cuando viene el miedo, cuando la elección depende de uno y uno tiene que elegir. Y eso es un salto al vacío, no hay red. No hay red. Y vamos a escuchar un tema musical que quizá tenga que ver con esto. Vamos. Pero a mí me gustaría que dé primero los teléfonos. Ah, es verdad. Dígalos usted, don Viegas, a ver. No, porque me quedan los ojos en la espalda. Bueno, ¿No para tiene comunicarse. No tengo ojos en la espalda todavía. Tiene 3, pero el de la espalda, le falta Claro. el cuarto. Para comunicarse en nuestro programa, podés llamarnos al 424-2769 o al 421-1059. Y por Facebook nos podés encontrar en La Grieta de lo Increado. Y nada más, porque el Twitter no lo usamos porque es muy aburrido. Claro. Vamos al tema. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. Ahora te dije que ahora no, la bomba tampoco. Lo que escuchamos, ¿qué fue, Berlanda? Que a usted este es un tema que le gusta mucho. Cuénteme. No, sí, en realidad me gusta mucho el grupo. Sí, pero este tema le gustó. Que en realidad me lo mandó mi corresponsal que está en Berlín. Lo subió y ahí me enteré. Es Calle 13. Sí, señor. El último corte de Calle 13, todavía el disco no salió. Se llama Multiviral y lo grabaron, le pidieron grabarlo en la Embajada de Ecuador a Assange, ¿cómo es el nombre? Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Que fue justamente aquel que destapó la olla de la manipulación y de la manipulación informativa de los gobiernos. Y conjuntamente con una artista palestina también, ¿no? Y con alguien más que, con la guitarra fue grabada por Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, aparte de que es una de mis bandas favoritas. Es también otro gran activista que viene junto con la banda desde la década del fin de los 80 y la década del 90. Todo un grupete que siga, no le interrumpo más. No, que justamente el concepto de Calle de 13 es plantear estas cuestiones sobre el sistema, ¿no? O sea, dar otra visión desde un grupo popular y que tiene que ver con poder tener otra mirada de las cosas que suceden, ¿no? Y que lamentablemente hace referencia, digamos, porque fue particularmente la letra de la canción fue hecha en colaboración con todos los fans de la banda.
la banda invitó a que escriban, a que manden letras, y ellos, digamos, se juntaron y a modo de rompecabezas fueron armando esta letra, que de alguna manera representa en sí misma también el espíritu de lo que querían proponer con el tema, que era reflejar todos estos movimientos sociales virales que están aconteciendo en el mundo, que se dan por el aburrido Twitter también, pero digamos, con todas las redes sociales y el poder. Es también una atención a recordarnos que el poder también lo tenemos nosotros a través de estos medios. Recordaba también a los chicos argentinos de Greenpeace que están presos en este momento, que bueno, ahora han salido, pero momentáneamente, ¿no? Porque es por una fianza, pero sigue el juicio, acusados de haber provocado un desmanes, digamos, cuando en realidad era por un ideal, por la defensa del Ártico, es decir, amor por el planeta Tierra, ¿no? Que está aceleradamente siendo destruido por intereses económicos de las corporaciones que manejan hoy en día el mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que también se viralizan también estas acciones. Como en lo que pasó en Egipto también, de alguna manera. En la primavera árabe, dice usted. ¿Por qué la que se le llama ¿Qué así, hubiera ¿no? pasado con el cacerolazo si hubiese existido las redes sociales? Al menos se ¿Cómo amplifican, ¿no? Por No ahí, sé qué grado de poder imaginémoslo tienen amplificado. No sé si estaríamos acá hoy. las redes, ¿no? ¿Por qué la palabra amor es patrimonio de la religión? Porque creo que la ciencia no puede explicar, no puede definir o acercarse Porque no puede ser biológicamente probado científicamente, por eso. al amor, ¿no? ¿Y cuántas Se trata cosas, de una no? emoción. ¿Y cuántas cosas no se pueden probar? Porque la emoción, digamos, que pone en marcha una serie de neurotransmisores y de sustancias químicas, tampoco explica el sentimiento, al igual que los colores. El color no se puede explicar. No, es una La construcción del rojez de cerebro. lo rojo, una construcción de lo rojo, Ujú. más allá que sea una onda electromagnética. Y la emoción, también uno puede hablar de las partes del cerebro que se ponen en juego o los neurotransmisores, pero no del sentimiento en sí, de lo que se provoca. Que creo que en sí. también es lo que fascina a muchos científicos que se acercan a los estados ampliados de conciencia, ¿no? Quizás se queden solamente en las explicaciones de por qué ocurren estos fenómenos a través de los neurotransmisores y Sí, las de conexiones. Las pruebas, los numeritos de las pruebas psicométricas. Que sería quizás algo así como analizar por partecitas a la radio, pero no ocuparse de la fuente original que es captada por la antena de la radio, claro, ¿no? Porque el todo es mucho más que la suma de las partes, y justamente la ciencia se encarga de eso, de analizar bien a fondo cada una de las partes. ¿Qué pasaba con las culturas antiguas con respecto a que usaban los estados no ordinarios de conciencia como incorporados directamente a toda su vida y a su construcción social? Me parece que consciente o inconscientemente tenían incorporado este conocimiento que hablábamos al principio del programa, ¿no? Esto de que cada tanto había que forzar esa unidad, si bien durante el tiempo, digamos, del estado de vigilia estamos cada uno con su trabajo, y bueno, durante miles de años fuimos cazadores-recolectores y pescadores. Bueno, ahora en una sociedad jerarquizada y globalizada, pero para el caso es lo mismo. Lo que nosotros hemos perdido y los antiguos sí tenían eran determinados rituales donde mucha gente participaba, donde se forzaba, digo yo por utilizar la palabra que me sale en este momento, ¿no? Tal vez no sea la palabra adecuada, esta unidad, digamos. Eran rituales que estaban conformados con mucha sabiduría, mucha inteligencia, para que momentáneamente, por un tiempo determinado, recordáramos y se volviera a la unidad. Eso creo que era espectacularmente favorecedor, digamos, de la no neurosis, ¿no? Creo que ahora hay mucha neurosis porque hemos perdido esos rituales. Exactamente. Donde, como vos decías, recordábamos la unidad. Y ¿no? el compromiso con el que uno vivía ese ritual también. El compromiso emocional con el que uno vivía ese ritual. Esos rituales iban desde orgías dionisíacas, Sí. donde la idea era la pérdida total del ego, y no se trataba de una cuestión meramente sexual, sino que se trataba de una
ideología religiosa, ¿no? O sea, con un sentido y era una cuestión sagrada, ¿no? Donde la idea era la pérdida de las fronteras, digamos, de la individualidad, justamente. De lo que veníamos hablando. Hasta la utilización de determinadas plantas psicoactivas. Y recuerdo que alguna vez utilicé una frase para algún artículo que escribí por ahí de la película Contacto, justamente con la que abríamos, donde Judy Foster dice: el contacto se produjo hace miles o millones de años, dice, en una parte de la ficción de la película, ¿no? Y qué curioso, porque hace miles o millones de años existieron las plantas como seres vivos mucho antes que nosotros, en la evolución de la Tierra, algunas de ellas psicoactivas, ¿no? Que son muy buscadas en la actualidad para, digamos, volver a esa conexión con la unidad, ¿no? Lo que me parece importante también destacar es que uno a veces cuando habla del uso de los estados ampliados de conciencia, los estados no ordinarios de conciencia dentro de lo que eran las sociedades más arcaicas, a veces parecería como que el hecho de entrar en contacto con este todo hacía que no hubiese guerra o que se viviera en un mundo ideal. Que no era eso, no era así. Por Digamos supuesto. que había también guerras, había muerte y demás, pero creo que el punto central es lo que dijiste vos, Diego. Fuera de los momentos de guerra, fuera de los momentos de territorio, se vivía con más tranquilidad, o sea, se estaba más ordenado, porque yo creo que de alguna manera también, si uno logra entender, más que entender, si uno logra sentir que uno está unido a otra cosa mayor que lo comprende, que uno está unido a otro ser humano, yo creo que uno también puede llegar a entender que no está solo, y el hecho de no sentirse solo, creo que eso baja bastante los niveles de neurosis o de angustia. Claro, básicamente sí, ¿no? Básicamente es la idea o la ideología de que uno participa en el cosmos, participa en el mundo, no está separado del mundo. Entonces, los antiguos por ahí nos reíamos, los blancos, digamos, cuando llegamos a América quizás y había un indígena norteamericano realizando el ritual para que saliera el sol, ¿no? Claro, el sol salía todos los días, pero también salía todos los días porque se realizaba el ritual para que el sol saliera todos los días, ¿no? Así había una participación en el cosmos activa, ¿no? De ida y vuelta, creo yo, porque por eso se realizaban los rituales, digamos, en estados ampliados de conciencia para abrirse a esa unidad. Entonces era una cosa de ida y vuelta, ¿no? Entonces, así funcionaba. Eso no significa, como bien vos dijiste, que durante los momentos, digamos, de estado de vigilia no se produjeran guerras o no hubiese enfermedad, no hubiese muerte, por supuesto. Como cualquiera que vivió un estado ampliado de conciencia no sienta angustia cuando está en este estado ordinario de conciencia, eso está. Pero yo creo que el hecho de percibir estos estados y el hecho de hacer una gimnasia, creo que no es casualidad que hoy esté también tan en boga el tema de la meditación o buscar todas cuestiones alternativas para poner la mente en otra situación. Me parece que tiene que ver con el tema ¿no? De poderse sentir más conectado y no sentirse tan solo. Yo creo que el gran problema de nuestra sociedad contemporánea es que y lo que ha ido pasando a lo largo de los años es que lo ha llevado al hombre que cada vez se sienta más solo y por ese sentimiento de soledad cada vez se vuelva más individualista, como vos decías al principio, cada vez trate de ir abarrotando más cosas para uno y bueno, se vaya perdiendo justamente el compromiso para con el otro, ¿no? Y entre otras cosas, una búsqueda, digamos, desenfrenada y equivocada, que entre otras cosas, además de la neurosis, termina en la cuestión de las adicciones, ¿no es cierto? De todo tipo de adicciones. Totalmente. Adicciones a las drogas, como también puede ser adicciones al sexo, a internet, ¿no? Al juego y otras adicciones, ¿no? Es todo parte de lo mismo, ¿no? Me parece que lo que sí perdimos como sociedad occidental, a pesar de tener muchas otras virtudes, es esto, el reencuentro, la reconexión con
con el todo, digamos, que las otras sociedades lo tenían clarísimo, ¿no? A veces eran cuestiones más individuales, de chamanes o grupos de chamanes, y en algunas civilizaciones, como por ejemplo dijimos los griegos, los teotihuacanos, los antiguos peruanos, realizaban ya ceremonias mucho más importantes, donde miles de personas, puntualmente en determinados ritos calendáricos, en determinadas fechas, realizaban, digamos, esta reconexión con la totalidad y con el reino de lo trascendente, ¿no? Entonces, esto creo que apaciguaba muchas cosas, creo que permitía que la gente se adaptara y sobre todo que permanentemente tuviesen, digamos, en algún punto de la conciencia esto, ¿no? Que tuviesen presente de que estamos conectados con el cosmos. Nosotros estamos completamente desconectados con el cosmos. Digamos, las estaciones pasan y no hay ningún ritual que, salvo, bueno, las festividades cristianas, sí, que además están todas al revés acá, ¿no es cierto? Porque las festividades cristianas, que fueron, digamos, fechas que se apropiaron de antiguos rituales paganos que tenían que ver con los cambios de estaciones. Eso, me estás haciendo acordar lo que llegan se viene acá, para digamos, fin de año, todas al revés, lo ¿no es vacío cierto? del ritual que Claro. vemos para Navidad, que incluso la figura de Papá Noel y los renos y la nieve que se le pone el arbolito y la comida incluso que se come, está tan Claro, porque vacío tiene que ver, de sentido. claro. Acá está vacío de sentido. Está vacío de en sentido. el hemisferio norte, y replicamos costumbres, claro, de otro hemisferio, sin prestar atención a realmente qué es lo que está Claro, pasando. bueno, nuestros pueblos originarios sí tenían siempre el ritual de la cosecha, el ritual de la vendimia, digamos, el ritual de la plantación y también de los cambios de estaciones, ¿no? Y en algunos casos, como bueno, en el Imperio Incaico, por supuesto, ahora es una cuestión turística, pero en su momento se realizaba el famoso Inti Raymi con el comienzo del año, que el año tiene que comenzar cuando debe ser. Como en el hemisferio norte, ¿no? En el invierno tiene que comenzar el año cuando el sol nace, ¿no? Cuando el sol es chiquitito y después va creciendo, ¿no? Nosotros celebramos, digamos, cuando el sol, digamos, ya es viejo ahora en el verano, un ritual pagano del invierno, digamos, que completamente importado, ¿no? Que bueno, eso es lo que me parece que hemos perdido y trastocado, ¿no? Y por supuesto que viviendo en las ciudades se hace más difícil tener esa conexión con el mundo natural y con el mundo sobrenatural, que como lo dice la palabra, es aquello que está por sobre lo natural, o sea, que está encimado a lo natural. Y es el mundo de lo simbólico, que es una parte completamente natural en el ser humano, es una parte imposible de quitar, ¿no? O sea, nacemos por suerte con el mundo de la creatividad, la imaginación, lo simbólico, y eso es una parte integral del ser humano, ¿no? Se me vinieron a la cabeza 2 libros, así, 2 títulos. Está todo muy servido, ese es el tema. Está todo muy servido y tenemos miedo a la libertad. Recordaba, fíjese lo que se me vino a la cabeza, la primera vez que leí Robinson Crusoe de chiquitito, Un hombre solo y la naturaleza, y cómo él tuvo que, digamos, a medida que iba viviendo y transcurriendo el tiempo, él solito fue encontrando los ciclos de la naturaleza y saber cuándo plantar, cuándo cosechar, porque justamente no había nada servido, tuvo que volver a empezar claro. él solo. Y creo que un poco lo que pasa en esta sociedad occidental es que está todo muy servido y no podemos ver más allá de la venda que tenemos. Y cuando el velo se corre, lo primero que uno siente es miedo, está ahí y tenemos miedo a la libertad, como decía Eric Fromm. Un libro muy recomendable para todos los oyentes. Y se me ocurría también otra cosa, ¿no? Cuando vos hablabas de los rituales, que vos hablabas de los rituales de las sociedades primitivas, digamos, que eran rituales más armados para determinadas estaciones o para determinadas cuestiones. Hay un ritual que se fue perdiendo de no mucho tiempo a esta parte. ¿Y sabe cuál es el ritual de la palabra? Usted sabe que hace no muchos años atrás se cerraban tratos con la palabra. Ah, sí. No era necesario un papel escrito. Absolutamente. La palabra tenía más peso. Había gente que se mataba
si de pronto traicionaba su palabra. La generación de nuestros abuelos, La generación sin de ir nuestros mucho más Por eso atrás. digo, y eso es algo que hace muy poco tiempo que se perdió, ¿sí? darle valor a la palabra. Y yo creo que es algo sumamente trascendente porque ordena a una sociedad, ordena a una familia, ordena a una comunidad el hecho de tener palabra, de saber de que vos venís a tal hora, que si yo te reservo el auto y te lo voy a vender a vos, no te lo voy a vender al otro porque me vino con más plata. O sea, la palabra sellaba algo. El compromiso. El compromiso. La promesa. Y ustedes fíjense que eso no es algo menor. No es algo menor haber perdido el valor de la palabra, de sellar pactos con la palabra, sin un papel escrito. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que necesitamos ver algo, tener algo concreto, porque ya vamos perdiendo la confianza en el otro. Y hay un fenómeno muy curioso que se da hoy día, y yo me animaría a que aquellos oyentes que nos están escuchando que piensen eso, es cuántas personas en este momento se animan a dar como garantía una propiedad para un alquiler o para un negocio. Que antes era muy común pedirle al amigo, al pariente, al amigo, la garantía de alquiler. ¿Por qué? Porque estaba en juego la palabra de saber que ese amigo, ese pariente, no lo iba a terminar jodiendo. O sea, porque en definitiva no valía el papel. Yo te doy el papel en confianza, pero valía tu palabra de que vos ibas a responder con lo que fuese para no perjudicarme a mí. Y hoy eso, que parece una cuestión banal, pero hoy casi ni se escucha el hecho de que, o se dice, no, la garantía, no. ¿Por qué? Porque se perdió el ritual de la palabra y el valor de la palabra. Y yo creo que si se empieza a perder... Porque también se vive en una cuestión de tanta incertidumbre y bueno, y en todos lados te enseñan a que hay que tratar, en el trabajo sobre todo, y en todos lados, a que así es, digamos, el mundo del capitalismo globalizado hoy. Hay que tener 10.000 estudios y nunca, y 10.000 trabajos, pero siempre va a estar la incertidumbre. Dicen que tenemos que vivir en la incertidumbre y acostumbrarnos a navegar y nadar en esta incertidumbre, cosa que no existía en estas sociedades arcaicas, ¿no? Ellos tenían, en cierta forma, todo muy ordenado desde que nacían hasta que morían, no había grandes incertidumbres. Y cualquier incertidumbre se comunicaban con el mundo de lo trascendente, con el dueño de los animales, si iban a tener casa, si no tenían casa. Afortunadamente siempre la tenían porque hacían el rito para la casa, ¿no? Y entonces todo estaba ordenado, ¿no? No existía un mundo de tanta incertidumbre. Yo no te puedo dar la garantía si mañana, no sé si no me echan del trabajo o todavía no lo tengo, ¿no? Pero ese mundo estaba ordenado porque también existía esto que tiene que ver con esa conexión con el otro y con la naturaleza y con el cosmos. Claro. O sea, entonces vos te sentías más seguro en definitiva. Claro. Porque por la propia comunidad en principio, ¿no? Exactamente, y después, exactamente. por el propio cosmos. Por el cosmos y por la comunidad. No, y el otro, solos. No estábamos solos, es lo que hablábamos, es como arrancamos el programa. Y el otro estaba al lado. Sí, al lado, o sea, codo a codo. Había codo a codo y había una confianza en el otro. Y ese yo creo que es el problema también que hemos perdido en nuestra sociedad. Hoy perdimos también la confianza en el otro, nos hicieron perder la confianza en el otro, porque perdimos el ritual de la palabra, porque perdimos el ritual que nos ordenaba con el cosmos, porque nos fueron degradando cuestiones con el tema de bombardearnos con información que no era, y apareció la incertidumbre, y apareció la desconfianza, y apareció en el hecho del el no creer en la palabra del otro y necesitar un papel para que te la firme, y de alguna manera creo que nos fue haciendo cada vez más decadente. El sálvese quien pueda o el nos salvamos nosotros individualmente, cosa que sabemos que así no sucederá. Hace falta que vuelva Pato Uruzúa a poner las cosas sí, Sería lindo. Sería lindo. Estaría bueno que vuelva Pato Uruzúa. Un saludo interesante. Sí, queremos mandarle un abrazo a José Vázquez de Puerto Montt, Chile, que nos está escuchando a través de internet. Gran amigo José, un abrazo grande. También quería, antes de irnos, mandarle un saludo a la banda. La primera que respondió a la convocatoria de La Grieta, finalmente. Bien, por fin. El próximo programa vamos a escuchar algo de la banda Trasplante Mental, que son de acá de Rosario.
Casualmente. Qué lindo nombre. Grabaron su disco, su demo que vamos a escuchar, lo grabaron allá en la vieja y querida sala La Burbuja Cuadrada de Alberdi. Primera sala donde ensayé hace 20 años atrás. Así que grandes recuerdos me trae. Así que muchachos de Trasplante Mental los vamos a escuchar la semana que viene. ¿Y la convocatoria? La convocatoria continúa. Así que todos ustedes que están del otro lado, de cualquier lado del mundo, del inframundo o del supramundo, y quieren compartir con todos nosotros y los oyentes su demo, a todas las bandas los invitamos. Y yo también digo banda y digo, el que quiera, que tiene algún video para compartir, se hace cualquier forma de arte y... Va a ser medio difícil ver el video en la radio. No, en la radio no, pero lo podemos compartir Facebook. en el muro del Facebook. Bien, Sí. Me olvido la tecnología. Y en el Twitter no, porque el Twitter es aburrido y solamente lo usan los famosos y los políticos. Para Jorge Rial y nada más. No, que a mí me manda Twitter Wanda Nara. Usted sí que no está separado del mundo, el último saludo a la señorita Chinaski que rinde mañana todas las fuerzas. Estamos acá con vos, vas a rendir bien. Un saludo a Sergio. Un saludo a Gran abrazo. Sergio. Ese sí que vino de otro mundo. Sí, vino, es extraterrestre. Es extraterrestre, Sergio. Obvio, pero a está entre Gastón y a nosotros. Tiago también que andan por allí. ¿Cuándo va a venir Tiago? Tiago Berlanda, te sí, esperamos. Ya volvió y bueno, y el otro viajero todavía sigue ahora para Sudamérica. Nos vamos despidiendo del programa 15, La Niña Bonita, jueguen a la quiniela. Creo que el 16, creo que se equivocó. No, pero 15. ¿Sí? Bueno, listo. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.